En la nota. La semana pasada, a 3 días de que iniciara el nuevo ciclo escolar, una jueza del estado de Zacatecas ordenó la suspensión de la distribución de los nuevos libros de texto gratuitos en los niveles de preescolar, primaria y secundaria, en Zacatecas, por supuesto. El amparo fue solicitado por el Colectivo Nacional Anticorrupción, que es una asociación civil que argumenta que la elaboración de los libros no siguió el procedimiento legal previsto para su emisión y distribución. O sea, tú nada más imagínate. Eso es decir, tú no puedes darles los libros a los niños porque una organización dice que no se hizo la consulta como se debía. Millones de pesos invertidos en hacerlos, en llevarlos a cada escuela del país para que una jueza diga que no puedes entregarlos mientras averiguamos. O sea, ni siquiera está segura si se llevó a cabo o no el procedimiento. Acá solo hay que preguntarse, ¿y el derecho a la educación de los niños y niñas? Y es que seguro que ya escuchaste el pleito que desde hace unos meses tienen algunas organizaciones de la sociedad civil con la Secretaría de Educación Pública. Se escucha todo el tiempo en las redes sociales que si son malos los libros, que si tienen errores, que si estaban mejor los anteriores, que si promueven el comunismo, válgame Dios, eso es del siglo pasado. Todo ello dicho por personas que en su mayoría ni son expertos en educación y ni siquiera han leído los nuevos libros de texto gratuito. Bueno, fíjate que hasta un grupo de padres los quemaron en una escuela de Chiapas. Esto parece más bien un pleito político y mediático. Lo primero que enojó a algunos es que estos libros forman parte del modelo educativo denominado la Nueva Escuela Mexicana. Los libros de texto fueron modificados para que la educación tenga una dimensión social, humanística y científica que se había perdido. Y es que, ¿sabes? En anteriores gobiernos hicieron cambios en los cuales quitaron muchas horas de estudio, por ejemplo, de ciencias sociales, de ética, de historia, para poner más horas a las matemáticas y al lenguaje, porque era como una corriente que estaba de moda en el mundo educativa, ¿no? Entonces aquí se alinearon a eso. Las críticas de las organizaciones que llevan a cabo la disputa no es en contra de los contenidos de los libros. O sea, eso es algo que se inventaron los medios de comunicación que están presionando. En realidad la disputa es que, según ellos, no hubo un proceso de consulta amplio para realizarlos, tal como exige la Ley General de Educación en el país. Eso dicen ellos. Pero en realidad lo que dice la ley es que las autoridades deben determinar los programas de estudio, o sea, los programas, no los libros de texto, los programas de estudio considerando la opinión de los gobiernos, de las entidades federativas y los diversos actores involucrados en la educación, ya sabes, los maestros, los padres. Y tal consulta, por supuesto que existió cuando se creó el modelo. No se necesitaba otra consulta para la edición de los libros. El caso es que, argumentando esta falta de consulta, la Asociación Civil Unión Nacional de Padres de Familia llevó la discusión a los tribunales mediante un amparo obtenido en mayo por parte de una jueza federal. El amparo obliga a las autoridades escolares a detener la entrega de las publicaciones y a usar los del ciclo anterior, bajo el argumento de no haber realizado un ejercicio amplio de consulta para su elaboración. Pero, ¿de dónde sacarían los maestros los libros del año pasado? Porque los libros del año pasado ya fueron entregados y los de este año, pues nada más se publicaron los nuevos, como que ¿de dónde se sacaría? Sería como una doble edición de los libros de texto. Pero no solo la Asociación de Padres de Familia inició el procedimiento legal. La gobernadora del estado de Chihuahua, Maru Campos, que es del PAN, dijo que su entidad no distribuirá el material y añadió que buscarán utilizar las herramientas jurídicas pertinentes para que la SEP revise los materiales. También dijeron que ellos iban a editar sus propios libros de texto, pues tendrán el presupuesto para hacerlo, suponemos. A su vez, el estado de Coahuila, gobernado por el PRI, informó que en la entidad tampoco se distribuirán los libros de texto, aunque esto ya no podrá ser, pues los amparos que fueron interpuestos por organizaciones de padres de familia estatales no fueron concedidos. En tanto, el gobernador de Jalisco, de Movimiento Ciudadano, señaló que su gobierno no distribuirá los libros de texto federales en las escuelas de su estado hasta que no haya una resolución judicial que le obligue a distribuir las publicaciones. Por su parte, los 22 gobernadores de Morena difundieron el jueves 3 de agosto una carta en la que se pronuncian a favor de que estos
estos materiales sean distribuidos entre la niñez del país. Total, que claramente esto se ve es un pleito entre partidos, porque qué casualidad que quienes han declarado que no lo entregarán son todos gobernadores de partidos de oposición. El caso es que nos queda claro que esto es más bien un pleito político, porque qué casualidad que los gobernadores de Morena dicen sí, 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 y los gobernadores de la oposición dicen no, no, no. Para contrarrestar todo el nerviosismo de padres de familia y bueno, todo esto que se generó en la sociedad a partir de que los medios hicieron un gran escándalo, para ellos fue también un gran negocio, se organizaron conferencias de prensa vespertinas para explicar los contenidos de los nuevos materiales. Para la elaboración de estos libros se realizaron reuniones regionales encabezadas por Max Arriaga en eventos denominados Caravanas por la Educación y en donde se recogieron las propuestas de 18,000 maestros. Y los materiales, estos fueron escritos por maestros que respondieron a una convocatoria pública para elaborar diferentes temas. Por lo tanto, todo este asunto parece más un pleito entre adultos donde los perjudicados son los niños. En esta semana que iniciamos clases y en las siguientes iremos viendo en cada estado y en cada escuela qué sucede. Lo que sí es seguro es que los libros no tienen problemas ni pedagógicos ni de querer adoctrinar a los niños. Si tú ya tienes los libros en tus manos, enséñaselos a tus papás y platica con ellos. Revísalos, úsalos, disfrútalos. Y si no estás de acuerdo, que estarías en todo tu derecho, pues con algunas de las ideas, pues investiga otras en internet, que la educación es un proceso de reflexión y no aprenderse las cosas de memoria. Y ya que estamos con este tema, te quiero contar que nos llegaron también colaboraciones de niños y niñas sobre los libros de texto gratuitos, de manera que en las siguientes semanas las estaremos transmitiendo. Esta semana no, porque si no, este programa va a ser solo de libros de texto y tampoco.